Un saludo fraterno al Magisterio de Cundinamarca. Mi nombre es Ivonne Tapia, cabeza de lista a la Asamblea Departamental por el Pacto Histórico. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy, 28 de octubre de 2023. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña en la conducción del programa quien les habla Ivy Andrea Poveda y Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial y visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Ya saben, síganos en Twitter, @encuentrospedac y @renovacionmac. Magisterio, muy buenos días. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes en este hermoso sábado 28 de octubre. Y damos inicio entonces con un súper saludo al magisterio por parte de Ivonne Tapia. Recibimos a Claudia Galeano, dirigente sindical del Magisterio de Fusagasugá, y le damos, por supuesto, la bienvenida a Ivonne Tapia, candidata a la Asamblea de Cundinamarca. Claudia, muy buenos días. Ivonne, ahora muy sí. Buenos días, Ivonne. Muy buenos días, Ivonne. Ivonne, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida siempre a su programa ¿Cómo Encuentros están? Pedagógicos. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Claudia, nuestra la palabra es suya. Nuestra compañera Ivonne es cabeza de lista del Pacto Histórico por la Asamblea de Cundinamarca. Bienvenida, Ivonne. Por favor, te presentas y le cuentas al magisterio colombiano y en especial Cundinamarca. ¿Quién eres tú? Buenos días, compañeras, compañeros. Ivonne, muy buenos días, y buenos días, Claudia. Señor director, buenos días. Por el favor de que tienes un aparato más con envío que nos está haciendo feedback. Te pedimos el favor de apagar un aparato. Bajarle el volumen. Listo, perfecto. Gracias. Ok. Bienvenida, Ivonne. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, el audio, perdón, aquí se escucha perfecto. Gracias, ¿Ustedes Jairo. lo escuchan bien? No, pues no, aquí no escuchamos ningún retorno, no sé. Pues para que revisemos. Bueno, Claudia, entonces el espacio es todo tuyo. Listo, Ivonne. Nuevamente, bienvenida. Por favor, te presentas al magisterio colombiano y al magisterio cundinamarqués. Bueno, muy buenos días, compañeras. Un saludo especial a todo el magisterio de Cundinamarca, el magisterial. Escucho el retorno de lo que estoy hablando. Ya lo estoy escuchando. Y para los micrófonos de ustedes, para que nos escuche el retorno.
Ahora sí creo que se escucha mucho mejor. Agradezco a todo el equipo de Renovación Magisterial por este espacio, por siempre su calidez, su fraternidad, por su lucha. Lo decía Ivy al inicio, pues no se pudo ver el video del saludo que daba al magisterio, pero básicamente allí pues hacía mi presentación de quién es Ivonne Tapia Gómez. Yo soy socióloga, soy hija de la educación pública, por eso siempre mi defensa por una educación pública, universal, de calidad, con garantías para todas y para todos. Desde hace varios años hemos venido articulando y trabajando conjuntamente con el sector del magisterio en Cundinamarca, más concretamente con la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, en defensa pues de la educación pública, en contra del recorte a las transferencias, al sistema general de participaciones, porque haya más presupuesto para la educación, porque las condiciones de infraestructura, de dotación, de alimentación escolar sean las idóneas para nuestros estudiantes y para toda la comunidad educativa, porque los docentes también tengan obviamente todas las garantías para ejercer su actividad profesional y sobre todo pues el derecho de la asociación, que es lo que siempre hemos propendido pues por la organización de los diferentes sectores sociales. Y hoy acá, después de 3 periodos como concejala del municipio de Mosquera, de una candidatura a la alcaldía aquí en Mosquera, encabezando la lista a la Asamblea Departamental por el Pacto Histórico, que ha sido realmente pues un reto enorme, pero también un honor el liderar nuestras banderas de lucha a nivel nacional, pues con el gobierno del cambio y ahora acá en lo territorial, desde el Pacto Histórico y obviamente pues pidiéndole a todo el magisterio de Cundinamarca que nos acompañen y que el día de mañana podamos estar obviamente asistiendo masivamente a las urnas y votando por nuestras listas de concejales y concejalas en todos los municipios en donde tenemos candidaturas a la alcaldía, apoyando la lista a la asamblea y también a nuestra candidata a la gobernación, Liliana García. Así es. Ivonne, muchas gracias. Claudia. Gracias, Ivonne. Recordar que Ivonne en su trabajo como concejala en Mosquera denunció el golpeo de tierras por parte de los hijos de Uribe y eso le acarreó algo de problemas, pero ella ha sido una mujer luchadora y siempre consecuente con la lucha política y social. Ivonne, pues un mensaje muy cortico para el magisterio cundinamarqués para que vote por todas las corporaciones afines con el pacto histórico. Bueno, yo creo que Cundinamarca ha sido un departamento que lastimosamente ha estado gobernado por una dirigencia política que ha visto más sus intereses particulares, ha visto más en la política un negocio que no una convicción de trabajo realmente por mejorar las condiciones de vida de todos y de todas. Creo que es el momento del cambio, de la transformación. Creo que los cundinamarqueses merecemos más, por eso nuestro lema, mejor la gente, mejor Cundinamarca. Es momento de cambiar esas estructuras que durante tantos años pues nos han gobernado y nos han sumido lastimosamente, vuelvo y repito, en un departamento pues con mucha inequidad, mucha desigualdad, con muchas necesidades básicas que aún no se han podido resolver, a pesar de que Cundinamarca es un departamento con una riqueza inigualable por todo lo que geográficamente representa. Somos un departamento realmente con una vocación productiva y en los municipios de Sabana con una vocación industrial bastante grande, pero que no ha estado a la altura de los grandes retos que se tienen y sobre todo de las necesidades que tiene su población. Por esto este es el momento del cambio, de la transformación y creo que nosotros dentro del pacto histórico lo representamos. Como lo decías, Claudia, pues tenemos la experiencia. Yo he sido concejala durante varios periodos aquí en el municipio haciendo varios ejercicios de control político, hablando mucho de ordenamiento y de planificación, enfrentándonos a estructuras políticas poderosas a las cuales no les hemos temido, los hemos enfrentado. Ahora con los debates de región metropolitana también hemos salido a denunciar los intereses de los grandes centros inmobiliarios, de los grandes
entronques políticos que quieren hacer de esto un gran negocio en detrimento de la calidad de vida de la población cundinamarquesa, y por eso creemos que tenemos toda la experiencia, el conocimiento, la convicción, la formación política para asumir este gran reto dentro del pacto histórico, transformar la forma de hacer política en Cundinamarca. Creo que esa vieja politiquería ya quedó atrás, que este es el momento de las ideas, de las propuestas, del control político, de la participación ciudadana. Eso es lo que queremos, que la Asamblea sea un espacio amplio de participación y de incidencia directa de nuestras comunidades, que los presupuestos sean repartidos de forma equitativa, justa y solidaria en todo el departamento, y que no se queden solamente en los municipios más grandes donde tienen sus fortines políticos, lastimosamente, la dirigencia del departamento, que lo ha utilizado obviamente como un trampolín político para que, aprovechándose de las necesidades de la población, pues terminan haciendo política con las necesidades. Entonces queremos realmente que esta asamblea departamental sea realmente el espacio de todas y de todos, con incidencia, participación directa, control político, y sobre todo pues que las propuestas del cambio las podamos aterrizar también en el plan departamental de desarrollo. Entonces invito a todo el magisterio de Cundinamarca a que nos acompañen, vuelvo y repito, en los municipios donde tenemos listas al consejo, candidaturas a la alcaldía, a respaldar masivamente la lista a la asamblea departamental y a nuestra candidata a la gobernación por el pacto histórico. Gracias, Ivonet, por acompañarnos y reiterarle al magisterio cundinamarqués el voto por ti, que estás encabezando lista para asamblea, el voto por la compañera Liliana García de Gobernación, como tú lo dijiste, pues por alcaldía y consejo para pacto histórico. Ivit, no sé si tengas alguna pregunta por Ivonet. Pues está muy claro, de verdad, toda la lista que se tiene, todo el apoyo para Ivonet aquí en Cundinamarca. Nada, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. No sé si Claudia quieras finalizar con algo. Claudia, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos un poquito ahí de problemas. Nos están haciendo aquí una preguntita por interno, y es que de China de Petro a China, ¿cómo afectaría esto a Cundinamarca? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues creo que hay que apagar para que no genere. Gracias. Creo que la reacción de Claudia es bastante equívoca, ya que el presidente Gustavo Petro lo que está buscando es que el metro de Bogotá sea el mejor metro para los bogotanos. Y creo que la forma como se ha estructurado este proyecto, lastimosamente, la visión peñalosista y de Claudia López ha sido más la de pensarse en cómo favorecer Transmilenio y no realmente en pensar cómo hacemos una movilidad mucho más efectiva para la ciudad. Creo que Petro acierta en la medida en que busca, obviamente, que esos estudios de diseño sean los mejores para la ciudad. Esa segunda línea que Claudia propone, que no conecta realmente con la primera como debería ser, de una manera mucho más eficiente, sino que podría causar incluso mayores traumatismos, pues para la conexión que se tiene que dar ahí en la calle 72, pues realmente no es viable, y termina en últimas pues beneficiando la troncal de Transmilenio por la calle 80 y por la Caracas, y en últimas pues no está resolviendo de fondo el problema de movilidad. Yo creo que Petro acierta en eso, en buscar la mejor estructuración para el metro soñado, para una metrópoli, para una gran ciudad como lo es Bogotá, con todos los problemas de movilidad que eso acarrea, y obviamente pues pensarnos que la nación puede financiarlo en gran medida, pues creo que es un acierto del presidente, porque ninguna ciudad, créame que ninguna ciudad tiene la capacidad para financiar un metro, y habría que modificar pues la ley de metros, obviamente, porque allí está estipulado que la nación no puede financiarlo al 100%, dado el caso pues de lo que sucedió con el metro de Medellín. Pero creo que aquí hay que pensarse en la lógica de cómo hacemos un metro mucho más eficiente para
la ciudad. Y esto teniendo en cuenta pues la conexión que el Regiotran de Occidente, que es la línea pues de movilidad férrea que tendríamos nosotros desde el municipio de Facatativá hasta la calle 26 con Caracas, que sería donde haría conexión, pues se vería también, digamos que beneficiado, porque lograríamos entonces hacer conexiones directas entre el Regiotran y el metro de Bogotá, y esto pues también ayudaría y generaría incidencia sobre la región para hacer una movilidad mucho más eficiente. Ustedes saben los graves problemas de movilidad que tenemos los municipios de borde con Bogotá, por la calle 13, por la calle 80, por Soacha, por la autopista norte. Realmente el padecimiento de los cundinamarqueses por ingresar a la ciudad de Bogotá es realmente un viacrucis. Nosotros dependemos y coexistimos con Bogotá, dependemos en los servicios, dependemos en la movilidad, dependemos en el suministro de agua potable y demás, y resolver pues en este caso un problema tan complejo con la movilidad, pues creo que mejoraría y serviría para mejorar obviamente las condiciones de vida tanto de los cundinamarqueses como de los mismos capitalinos. Entonces creo que lastimosamente la alcaldesa Claudia López lleva esto es al plano personal, en el cual cree que el presidente lo que está buscando tal vez sea obstaculizar su labor, pero yo veo que realmente lo que busca Petro es el mejor metro para Bogotá. Gracias, Ivonne. Yo creo que la tenemos clara. Hay que votar pacto histórico para garantizar la gobernabilidad de nuestro presidente. Gracias, Ivi. No, ustedes, muchísimas gracias. Lo último que dijiste, así es, ¿no? Pacto histórico para garantizar el gobierno de nuestro presidente. De verdad, muchísimas gracias a las dos. Nada, siempre bienvenidas a nuestro programa. De verdad, nos vemos entonces mañana en las urnas. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias. Bueno, entonces finalizamos con nuestro video. Sergio, ¿me confirmas? Por la Asamblea de Cundinamarca, 15 segundos. Al Magisterio de Cundinamarca, mi nombre es Ivonne Tapia, cabeza de lista a la Asamblea Departamental por el Pacto Histórico. Soy hija de la educación pública, por eso siempre he defendido la educación pública, universal y de calidad como un derecho fundamental. Trabajaremos conjuntamente con FECODE y con la DEC por el bienestar y la dignificación de la profesión docente. Ustedes guiarán la hoja de ruta en los debates y en las propuestas que desde la Asamblea Departamental le propondremos a Cundinamarca. Por eso este 29 de octubre los y las invito a que apoyemos a nuestros candidatos a las alcaldías, las listas a los consejos, a la Asamblea de Cundinamarca y a Liliana García, todos y todas candidatos por el Pacto Histórico. Bueno, nuestra invitación. Y continuamos ahora con Encuentro con la Política, la importancia de votar por Gustavo Bolívar para ser alcalde de Bogotá. Recibimos a Yesid García Bello, subsecretario general del PTC. Yesid, muy buenos días, qué gusto verlo. Muy buenos días para ti, para toda la mesa que tiene a su cargo el programa. Se está oyendo un poco mal, me parece que hay un feedback allí. Quiero expresar mis agradecimientos por la invitación y mi saludo fraterno, como siempre, a las maestras y los maestros de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia, que se conectan a este importantísimo programa de encuentros pedagógicos. Como ustedes se han podido dar cuenta, la ultraderecha ha tratado por todos los medios de convertir estas elecciones territoriales en una especie de plebiscito a favor o en contra del gobierno. Esto no es así, porque las elecciones territoriales tienen sus particularidades, tienen sus intereses locales y departamentales jugando, tienen sus dirigentes en uno u otro orden territorial que no necesariamente funciona con la lógica de contra Petro y a favor de Petro. Pero dicho esto,
quiero señalar, porque me parece que es una intervención abierta en política, todo el papel del señor, de la señora procuradora, del señor fiscal, del señor defensor del pueblo y del señor registrador en tratar de complicarle el uso de la campaña electoral y de las garantías electorales a los sectores alternativos, a los sectores de izquierda, a los sectores democráticos. De eso hay muchos ejemplos, pero el ejemplo más grave a mi manera de ver es el ejemplo de Santa Marta, donde la intención de esos 4 jefes de la oposición irracional a Petro desde la institucionalidad es impedir que las fuerzas alternativas tengan candidato a la Asamblea de Santa Marta legítimamente inscrito como está. Afortunadamente, la movilización del pueblo sanamario y magdalenés impidió el atropello y mañana en Santa Marta se podrá votar por Jorge Agudelo como candidato a la alcaldía. Pero, no obstante que no es un pulso, no es un plebiscito a favor o en contra del gobierno de estas elecciones, yo sí quiero aprovechar este espacio para expresarles la necesidad de las fuerzas progresistas de que mañana salgan a votar copiosamente, salgan a votar temprano, salgan a votar por los candidatos del pacto histórico. Y allí donde no haya candidatos del pacto histórico, que voten por las fuerzas más progresistas dentro de las otras fuerzas políticas que se presentan en la lista electoral. Tenemos que dar mañana una respuesta no para que modifique el rumbo del gobierno. Estas elecciones no van a modificar el rumbo del gobierno. El rumbo del gobierno está establecido en su programa, en el plan de desarrollo. Y a eso se tiene que atener el presidente Petro, y a eso es que se ha tenido el presidente Petro. Hay que luchar porque Bogotá no haga un retroceso, porque Gustavo Bolívar pueda ser elegido alcalde de Bogotá y haya continuidad en los logros sociales en Bogotá. Es injusto, absolutamente injusto, cuando Claudia López ataca irracionalmente a Petro y a Bolívar. Petro y Bolívar, el uno como presidente y el otro como alcalde, serían una garantía de que las cosas buenas que hay en Bogotá continúan y que las cosas que no funcionan adecuadamente sean mejoradas de manera racional. Claudia no puede pensar que eso es un freno a su gobierno o a sus realizaciones. Tiene que pensar como una patriota que se está enfrentando al sector progresista del país y le hace así juego al uribismo y a la ultraderecha nacional. ¿Qué significan los otros candidatos a la alcaldía? El hijo de Galán, el que respaldó a Rodolfo Hernández en la campaña presidencial. El señor Oviedo, que puede saber de estadística, pero aquí se trata de gobernar una ciudad de más de 8 millones de habitantes, cuyo presupuesto anual es más grande, óigase bien, que la suma de los presupuestos de los países de Centroamérica, si exceptuamos a México y a Panamá. El general Vargas, responsable del atropello contra los jóvenes en los barrios de Bogotá, de las mutilaciones de los jóvenes en los barrios de Bogotá. El señor Molano, un señor que de ministro de Defensa dijo que los niños eran máquinas de guerra, que pretende prohibir la protesta social en las ciudades y construir una especie de estadios para la protesta lejos de los centros urbanos, que cree que todo se resuelve con una megacárcel siguiéndole el rumbo a Bukele. Por favor, qué banda de mediocres esos candidatos a la alcaldía de Bogotá. El único que tiene un programa coherente, el único que defiende los intereses de la gente vulnerable, de la cantidad de pobres de Bogotá, de los 3 o 4 millones de bogotanos y bogotanas que no pueden
darse el lujo de las 3 comidas diarias, esos lo representa Gustavo Bolívar. Por consiguiente, mi invitación es, mañana en Bogotá, a la alcaldía Gustavo Bolívar, Pacto Histórico, al Consejo de Bogotá, porque hay que darle a Bolívar una camada, una bancada de concejales buena, que le ayuden al Consejo a sacar adelante los proyectos, votar Pacto Histórico, lista cerrada al Consejo y en cada una de las juntas administradoras locales que corresponden a cada localidad, votar por la lista de ediles del Pacto Histórico. Así es, Yesid, más claro, imposible. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por decirnos todo esto. Pacto Histórico, de verdad, siempre bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Y de nuevo un abrazo a Miguel Pardo y a todos los que hacen posible este interesante programa para beneficio de las maestras y los maestros de Bogotá, de Cundinamarca y de Colombia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Yesid García Bello, subsecretario general del PTC. Bueno, continuamos entonces con nuestros candidatos y candidatas a juntas administradoras locales y al Consejo de Bogotá. Jairo Enrique Solano, candidato a edil de Suba. Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Enrique Solano Méndez, soy candidato, hago parte de la lista cerrada del Pacto Histórico en la localidad de Suba, represento al Partido del Trabajo de Colombia, PTC. Como candidato a la Junta Administradora Local, hago parte de un proyecto en el que apoyamos las candidaturas de quienes vienen a seguir desarrollando programas sociales, programas que realmente apuntan a un cambio en nuestras localidades y en la ciudad de Bogotá. Por eso hacemos una cordial invitación para que el 29 de octubre marquemos a la alcaldía a Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico y de otras organizaciones que tiene un programa que beneficia realmente a quienes residimos en la ciudad de Bogotá. E igualmente estamos haciendo un llamado para que apoyemos las propuestas de reforma que ha presentado el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, como son la reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y la que ha mencionado el pasado 27 de septiembre, la reforma a los servicios públicos. Hacemos una invitación muy cordial para que este 29 de octubre, cuando nos entreguen los tarjetones, marquemos 3 veces Pacto Histórico a la alcaldía, Pacto Histórico al Consejo, Pacto Histórico a la Junta Administradora Local de Suba. Hola, mi nombre es Joan Manuel Rodríguez Cerinza, habitante del sur de Bogotá, administrador público, magíster en Derechos Humanos, gestión de la transición y postconflicto, gerente social, de vocación al servicio de la comunidad. Así nos hemos dedicado desde jóvenes a formarnos, a construir, a dirigir, para luego liderar programas sociales. Hoy lo estamos haciendo y por eso estamos invitando a todas y todos a marcar pacto a la alcaldía, al consejo y a la JAL este 29 de octubre. Nos estamos viendo. Así es, muchísimas gracias a los dos. Bueno, continuamos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Nunca perseguí la gloria, ni dejar Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. los mundos sutiles. El FOMAC y la salud es asunto de gobierno-estado. Avances y dificultades en la implementación de acuerdos. Damos la bienvenida a nuestro gran Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones, que hace rato no te veía. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Sí, espero que hayas logrado todos esos trabajos de maestría. ¿Cómo va eso? ¿Ya casi? Bueno, un saludo a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas. Un saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día.
Y entonces estamos aquí entonces para conversar. Sí, en efecto, en primer lugar, el tema que acabas de señalar, bueno, hay un asunto ahí que no se nos, que hay que precisar. Sí, estamos en una circunstancia en que el gobierno tomó una decisión política de elevar a categoría de asunto de gobierno y de Estado el tema de la salud y del FOMAC. Y creo que esto es un asunto que no tiene antecedentes en la vida republicana, por lo menos de estos últimos años, estos últimos 30 años. Y esto se acaba de repetir, Ivy, porque se acaba de hacer una reunión la pasada semana, en el cual el gobierno invitó nuevamente al Comité Ejecutivo de FECODE en pleno para presentarles la nueva propuesta o la propuesta de lo cual se pretende aprovechar los 6 meses de prórroga el de la contratación a las entidades médicas, estos 6 meses, y ha presentado una propuesta cuyo propósito central es el de buscar, sin reformar las normas, porque no se alcanzaría, disminuir intermediación, que ha sido uno de los asuntos que más ha desfalcado, pues, y atenta contra la atención médica. Eso significa que se contrata y se subcontrata y se subcontrata y se subcontrata, y cada contrato, pues, implica restarle a la atención médica de manera efectiva. Y por supuesto, hacer mucho más así efectiva la atención médica, de destinar más recursos a la atención médica, y creo que esto es sumamente importante. Y ha presentado un estudio muy serio, unas propuestas que el Comité Ejecutivo de FECODE analizará el próximo martes, pero quiero reiterar que se refleja también no solamente en la seriedad de la propuesta, que ya se volvió una propuesta conocida por todo el magisterio, porque se suponía que estaba reservada, pero ha salido a todo el magisterio. Y se refleja en que nuevamente la reunión del Comité Ejecutivo fue con el presidente de la República, en este caso en funciones el doctor Bonilla, porque Petro estaba en China, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, la ministra de Trabajo, la ministra de Educación, el viceministro de Salud. Creo que no hemos tenido tanta atención de un gobierno como en esta ocasión. Y creo que en ese sentido estaremos pues atentos a las opiniones ya del magisterio sobre la propuesta del gobierno, y las que el Comité Ejecutivo analizará el próximo martes, para aprovechar estos 6 meses para que tengan el efecto que pues se ha planteado desde el principio. Agregar, apreciada Ivy, que se desvanecen todas esas tesis, ¿no? O perdón, tesis no, esos planteamientos que venían señalando que el gobierno ha tomado una decisión de acabar con el fondo de prestaciones y de la ley 91. Eso no solamente el gobierno lo ratifica, sino que adicionalmente acaba de aprobarse en segundo debate el artículo 121 a iniciativa del gobierno en la reforma de la salud, en la cual se mantiene el carácter exceptuado del régimen de salud del magisterio. Entonces no es coherente con lo que se está diciendo. Y en tercer lugar, no hay ningún ni proyecto de ley, ni elaborado que conozcamos, ni radicado para modificar la ley 91, que es la que crea el fondo de prestaciones, ni ningún proyecto de acto legislativo que pretenda reformar el 01 del 2005. Es decir, para nosotros estos asuntos de insistir en que había un peligro inminente y por eso había que preparar un paro ya frente a una supuesta intención de acabar el FOMAC, pues lo único que ha servido es que la derecha intente asusar al magisterio frente al gobierno para que FECODE se sustraiga de las reformas, del apoyo a la movilización social que requieren las reformas, que repito aquí, no son las reformas de Petro, son las reformas que la movilización social orientó y que Petro está llevando al Parlamento. Bueno, ese es un primer asunto. Lo segundo son las buenas nuevas también, ¿no? Las buenas nuevas en cuanto al presupuesto, aquí ya lo hemos dicho, el presupuesto de la Nación del 2024 se aprobó en 502 billones de pesos,
Y ahora faltaba la distribución. Dentro de la distribución estábamos peleando que el presupuesto de educación pasara de 58 a 70 billones de pesos y quedó así. Es decir, es el segundo rubro más alto del presupuesto nacional después del pago de la deuda. El pago de la deuda se volvió una cosa muy alta porque el señor Duque en 4 años la duplicó, pero no resolvió nada de la gente, ¿sí? Y de esos 70 billones de pesos, pues quiero señalar que para nosotros es clave porque esos 70 billones de pesos, 39 billones van para educación preescolar básica y media, y de esos 39 billones, la prioridad, como lo dijimos, es dignificación de la labor pedagógica, reconstruir sedes escolares que están caídas más de 19 en el país, bienestar escolar y salarios y ascensos, porque aquí tenemos un acuerdo de mover 126.000 maestros y maestras, de tener una nivelación, de pasar del 17 al 30% de nivelación y lograr el 35% de bonificación pedagógica. Y esos son criterios que requieren respaldo presupuestal. No es como algunos chicos por allá, algunos estratos piensan que los tomates salen de la nevera. No, aquí lo mismo. Esta pelea por los ascensos requiere un respaldo presupuestal que se acaba de lograr y creo que esto es importante. 3. Ay, estoy como la del programa, ¿no? Los acuerdos de Código de Gobierno. Entonces, uno, además de los recursos para los ascensos, pues ayer salió, anoche se expidió por parte del Comité Ejecutivo la nueva, pues un boletín explicando cómo va a ser el proceso de convocatoria y de calendario y de cronograma y de criterios para los maestros, los 126.000 maestros y maestras que van a ascender en estos 3 años. Se reitera, pues va a haber 2 convocatorias y se puede participar, se tienen los criterios. Algunos compañeros que no pueden participar en la primera porque están en el periodo de prueba podrán participar en la segunda, y los que no pasen en ninguna de las dos van sin límite, sin porcentaje, todos a el curso de formación. Esto implica unos recursos, pues, sostenido también para los presupuestos del 2025 y 2026, y en ese orden de ideas para nosotros es muy importante que esto se haya señalado. Allí, por razones de tiempo, le pido a los compañeros que lean el boletín, pero básicamente aquí el criterio fundamental es que todos se pueden presentar, es decir, al principio se pensaba que solamente en la primera corte fueran los que nunca habían ascendido. No, aquí lo que ha ocurrido es que van a ir todos, hay unos porcentajes diferenciales, ¿sí?, que permiten una cosa u otra, pero digamos que no hay problema. Y pues viene la discusión ya de la parte más importante, que es el carácter y el carácter de la prueba escrita, que también será de discusión. Ahorita en noviembre aspiramos a ir a la resolución, porque una convocatoria a proceso de ascenso requiere de una resolución donde también, además de los criterios, incluye el cronograma. Este punto, entonces, también es clave. El otro punto es el tema, dentro de los acuerdos, es el tema de los provisionales. El viernes hubo una reunión del Comité Nacional de Provisionales con el Comité Ejecutivo y también con la ministra de Trabajo, la ministra de Educación, el viceministro de Educación y también el director de fortalecimiento, el doctor Charria, y de aquí sale un asunto muy importante, es cómo lograr que el mayor número de compañeros y compañeras que están hoy en la provisional puedan mantener su trabajo. Y se ratifica un criterio que, Ivy, yo creo que esto es muy importante, porque es que mire, si las cosas no se miran bien, siempre FECODE ha respetado el concurso como una forma de ingreso. Lo peleó, lo luchó, fue parte de sus batallas. Fue un asunto desgraciado de un sector paralelo por ahí que insistía en enfrentar a los compañeros que están en las listas de elegibles con los compañeros provisionales. Cualquier salida es sobre la base del respeto al concurso. Y segundo, la salida más importante será, y ahí se precisó, será la de ampliar la planta. Y ampliar la planta es porque se requiere. Y nosotros hemos insistido aquí en este programa, y allí se miraron el viernes fue ayer, se miraron todas estas posibilidades. Y aquí queremos insistir en un punto. Y es que, por ejemplo, nosotros decimos, los efectos del confinamiento tuvo efectos en materia, estragos en materia pedagógica y de salud,
La misma UNICEF y todos declaran que estamos 1.5 años rezagados en aprendizajes por el confinamiento, y eso requiere organización curricular, organización escolar, y requiere más maestros. Otra forma, hay planes estratégicos, es decir, nosotros estamos impulsando que se incorpore a la política educativa el tema de la paz, la verdad, la reparación, las recomendaciones de la Comisión Asesora de Historia, el tema de la igualdad de género, etnoeducación, transición energética, medio ambiente, etcétera. Y eso requiere también maestros y maestras para esos proyectos, y así sucesivamente. Entonces, es evidente que lo que se requiere es más maestros y por supuesto requiere más presupuesto, e insistimos en que mientras discutimos todo esto, porque la próxima reunión es en noviembre 28, debe emitirse la circular que mantenga las plantas para que los colegios puedan programar sus actividades con base en los maestros que tengan y no aplicando reducción de planta sobre la base de los maestros. Y por último, el tema de la jornada única. Seguimos en la discusión, ha quedado claro, le hemos insistido al gobierno. El gobierno dice, tengo 20% de chicos en jornada única en todo el país. La meta, nos informa, porque se la pedimos, va hasta el 30% de este cuatrenio. Nosotros decimos no, pausa el proceso, 20%, pero con todas las condiciones, verifiquemos, apliquemos condiciones, y esa es una discusión que estamos planteando. Y de entrada, en la próxima sesión vamos a discutir la circular, ojo, porque veo por allá a nuestro compañero Carlos Arturo Rodríguez, la circular para respetar la jornada laboral en el marco de la jornada única. Porque la circular 19, y le hago un llamado a la Secretaría de Educación de Bogotá, más a todas, pero a la Secretaría de Educación de Bogotá, porque la Secretaría de Educación de Bogotá está no solamente avalando cosas como el 4x1, que ha tenido unos efectos nocivos en el tema de la sobrecarga laboral, y se vuelven cada vez un engaño, ¿sí? Porque se vuelven cada vez un engaño, porque terminan que el día que se supone que es libre cuadran todas las jornadas laborales, y en ese punto para nosotros es clave que todas esas ingeniosas modalidades de y respetar la jornada laboral para no nombrar más maestros y sobrecargar a los maestros y maestras desaparezcan por medio de una circular del gobierno. Y finalmente, compañeros y compañeras, insistir, mañana es el día en que desde todos los municipios y gobernaciones y alcaldes y alcaldías requerimos elegir los candidatos que están con las reformas sociales y la transformación de la educación. Esos son los candidatos que estamos animando, que aquí hemos hecho bastante publicidad sobre otros. Nosotros, en el caso de Bogotá, no vamos a aceptar sustraer a Bogotá del apoyo que requieren las reformas sociales. Eso sería muy grave. Y le tomamos el guante a la señora Claudia. Sí, mañana se resuelve muchas cosas en las elecciones, entre ellas que la plata que era destinada para educación y que ella le entregó a organizaciones diferentes a la escuela para reemplazar y debilitar la escuela, ese punto para nosotros ese asunto tan regresivo, vamos a darlo e invitamos a los compañeros mañana entonces a votar copiosamente por las listas del pacto histórico y por los candidatos que impulsan el Partido del Trabajo Económico de todo el país. En el caso de Bogotá, en todas las localidades, pacto histórico, en todo consejo, pacto histórico y alcaldía pacto histórico. Pero salvo la localidad 10, que es negativa, que vamos a votar por el compañero Fabián Peña, número 81 en Alianza Verde. Gracias. Así es, Miguel, muchísimas gracias. El compromiso mañana 29, y muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas básicas, importantes para nosotros. No. Buenos días. Jairito, buenos días. Pues vamos a pasar con nuestros candidatos a ediles. Entonces vamos con nuestros candidatos a ediles de aquí de Bogotá, que nos están representando al PTC y a Renovación Magisterial. Muy buenos días al Magisterio Bogotano, a Renovación Magisterial. Mi nombre es Diana Cañón, soy candidata de por Barrios Unidos y los quiero invitar a votar 3 veces pacto histórico: por la Junta Administradora Local, por el Consejo y por la Alcaldía a Gustavo Bolívar.
Quiero invitarlos a que me apoyen en las Reunidos, a que voten por la lista del Pacto Histórico. Es una gran lista, una lista donde estamos hombres y mujeres comprometidos con la localidad. Su voto es importante, el cambio sigue en Colombia. Muchísimas gracias. Soy Damaris Cari, candidata al Consejo por el Pacto Histórico. La invitación que les hago es apoyar las reformas sociales en cabeza del gobierno de Gustavo Petro. En este mismo sentido, apoyemos la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá para recuperar el poder y recuperar esas posibilidades de cambio con todos esos programas y proyectos que quedaron inconclusos en la administración de la capital que tuvo nuestro hoy presidente. También los invito a votar por el Pacto Histórico al Consejo y por el Pacto Histórico a las calles. Perfecto, así es. Los invito a todos entonces a que pasemos a Encuentro con las Regiones. Juegos Deportivos de Necoclí, Antioquia. Informe del programa Encuentros de FECODE. Y a la par de los zonales de los Juegos Deportivos del Magisterio se llevó a cabo en el municipio de Necoclí, Antioquia, el evento deportivo Por su Salud, Muévase Pues, un encuentro de actividad física en el que participaron más de 3.000 maestros de Antioquia, Córdoba, Chocó y Magdalena Medio, mayores de 40 años. El mega evento de actividad física, lúdica, recreativa, cultural y deportiva Por su Salud Maestro Muévase Pues nació en el año 2008 por la determinación de la Secretaría de Educación de Antioquia de no permitir más la participación masiva de los maestros mayores de 40 años en los Juegos del Magisterio. Y fue entonces cuando un grupo de docentes del Urabá tomaron la determinación de acercarse a Indeportes Antioquia y llevar un proyecto para maestros mayores de 40 años llamado Por su Salud, Muévase Pues. Una propuesta que arrancó en el 2010 en Necoclí con la participación de más de 600 maestros y que a la fecha ha multiplicado a cerca de 3.000 sus participantes, tal y como se evidenció en la semana del 8 al 13 de octubre. Una oportunidad muy buena porque es una integración de docentes y además nos sirve para la salud. Por eso, Por su Salud, Muévase Pues. Excelentemente buenísimos. Esto se hace para que los maestros salgamos de la rutina diaria y estemos en forma. A nosotros como docentes nos desplaza a otro planeta. Nos sentimos orgullosos, caminamos, reímos, gozamos, conocemos todos nuestros compañeros. Totalmente espectacular, me encanta, ya tengo como 4 o 5 años de estar participando en estos juegos y siempre que vengo me siento relajada. Dentro de las actividades lúdicas y recreativas se encuentran un reinado, caminatas, fútbol, ping-pong, trompo, yoyo, representaciones culturales, entre otras. Asimismo, los docentes participantes hacen parte de municipios como Tierra Alta y Valencia en Córdoba, Quibdó, Acandí, Río Sucio, Humería y Carmel de Darién en el Chocó, y Urabá, Medellín, Bello, Alzá, Chigorodó en Antioquia, entre otros. Gracias a la colaboración de ADIDA, Indeportes Antioquia, la Secretaría de Educación del Departamento y Confenalco, es de resaltar que el evento promueve la participación y disposición de los docentes, por lo que al final todos reciben una medalla. Mientras tanto, vamos a saludar a Fabio Arias, el presidente de nuestra CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, muy buenos días. Bienvenido nuevamente aquí a Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Jairo, buenos días, muy amable para usted y todas las personas que en este momento están conectadas a Encuentros Pedagógicos. Un saludo cordial a todos los maestros y las maestras. Y obviamente el tema obligado en el día de hoy son las elecciones territoriales y muy especialmente las que se desarrollan aquí en Bogotá, que están obviamente en un punto muy alto del pulso político entre quienes de alguna manera seguimos creyendo, estamos convencidos y estamos persuadidos
de que lo mejor que le puede suceder a Bogotá es recuperar la ciudad para el proyecto político que desde el gobierno nacional se está desarrollando hoy en Colombia, que hemos visto exactamente desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde las organizaciones sociales, que evidentemente están propiciando una transformación y un cambio. Y a ese cambio es que se debe también a llegar toda la población bogotana en el día de mañana. Y por tal motivo, mirar cómo logramos que la mayor cantidad de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de todos nuestros familiares, voten masivamente en el día de mañana por la alcaldía de Bogotá, por el compañero Gustavo Bolívar. Él realmente es el representante auténtico de lo que hoy en Colombia hemos denominado el gobierno del cambio. Y evidentemente Gustavo Bolívar es el que mejor le puede ayudar a Gustavo Petro desde la alcaldía de Bogotá al gobierno nacional en todas las temáticas que hay. Pero adicionalmente, el gobierno del cambio emprendió una serie de tareas y desarrollos en el momento en que fue alcalde de Bogotá Gustavo Petro, y que obviamente Gustavo Bolívar está en la disposición y el ánimo de seguirlas adelantando frente al quiebre que desafortunadamente tuvimos con Peñalosa y desafortunadamente también con Claudia López. Entonces es el momento de retomar la buena senda de la prosperidad y la atención a las familias más vulnerables de Bogotá. Y eso se hace si votamos exactamente por el pacto histórico. La votación en Bogotá, pues, se trata fundamentalmente de reconocer que es el pacto histórico el que puede lograr el desarrollo de estas transformaciones y cambio, es decir, de fortalecer lo público, fortalecer la salud, la educación pública, fortalecer las instituciones del distrito para que verdaderamente no terminen nuevamente en manos del sector privado. Hablo especialmente de lo que hoy todavía sigue siendo público en la empresa de energía eléctrica de Bogotá, porque desafortunadamente Peñalosa le dio también otro mordisco muy grande, pero que adicionalmente la ETB y la empresa de energía de Bogotá, que sí son mayoritariamente estatales, sigan desarrollándose como tal y por el contrario se consoliden. Y que en medio de estas circunstancias se ha sido el compromiso de Gustavo Bolívar, por lo menos en las diversas reuniones que ha tenido con los trabajadores y las trabajadoras, es también mirar el tema de los derechos laborales, especialmente de toda esta ejército grandísimo de OPS que existe en Bogotá, que definitivamente debe acabarse, y eso hace parte también de la política general del gobierno. Con estos elementos, desde la Central Unitaria de Trabajadores, estamos invitando hoy para que mañana, el día de las elecciones, votemos masivamente por Gustavo Bolívar a la alcaldía, marcando pacto histórico. Marquemos pacto histórico al Consejo también, es una lista cerrada, de tal manera que solamente hay que marcar el logo símbolo, y lo mismo en todas y cada una de las 20 localidades de Bogotá, marcar pacto histórico para la Junta Administradora Local. Un cordial saludo para todas y todos los maestros de Bogotá, y nos vemos mañana de la mejor manera, con la participación de todos y cada uno de nosotros, viendo exactamente avanzar al pacto histórico en Bogotá, que tanto se requiere para poder atender las necesidades de la inmensa mayoría de la ciudadanía de Bogotá. Fabio, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, el compromiso para mañana. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Igualmente, gracias. Bueno, los invito a que continuemos ahora sí con Encuentro con la Comunidad Educativa. Recibimos a Fabián Peña, candidato edil en Engativá, y a nuestra querida Heidi Quijano, asesora IDADE. Heidi, buenos días. Fabián, buenos días. Ya te veo, ya te veo. Hola, Ivy, buenos días. Seguimos teniendo retorno. Quedó castigada, se salió Fabián. Bueno, yo quiero invitarlos, hacerles dos invitaciones. La primera, a votar mañana pacto histórico
Pacto histórico alcaldía, pacto histórico consejo, pero tenemos una excepción que es con edil para Engativá. Venimos apoyando desde años atrás a Fabián Peña, entonces hizo un muy buen trabajo en estos 2 años. Son de esos personajes que independiente del grupo, del equipo con el que se encuentra en este momento, sabemos que nos representa, sabemos que nos va a fortalecer políticamente y que ha dado resultados y se ha visto el avance y sobre todo que es alguien dado a la comunidad. Él ha estado muy pendiente de toda la parte de los vendedores ambulantes, ha estado pendiente de los colegios, de las comunidades, de las zonas verdes, ha recorrido de los comedores comunitarios. Él ha hecho bastante trabajo, ha estado muy pendiente de todos. Entonces, necesitamos gente como él comprometida y que quiera seguir trabajando. Muchas veces los ediles llegan, los vemos en campaña y después no volvemos a saber qué pasó. En cambio, ahí se está conectando Fabián. En cambio, Fabián ha sido un tipo muy responsable que queremos que siga siendo así. Entonces, por eso estamos invitando a Fabián. Ahí hay una... Fabián nos dirá ahorita, hay que marcar verde y luego el número de Fabián. Le doy la palabra. Parece que Fabián estás afuera haciendo trabajo todavía, entonces por eso tienes problemas de comunicación. Dale, Fabián. ¿Me escuchas? ¿Sí? La Heidi, un saludo muy especial a ti y a todos nuestros maestros y maestras de Colombia que nos escuchan el día de hoy. Excúsenme, pero es que estoy aquí en un lugar con poca señal, entonces, pero con el compromiso, obviamente, con los profes de poder enviar nuestro mensaje un día anterior a este proceso electoral en Bogotá y en Engativá. Soy Fabián Peña, edil de acá de la localidad, el primero del partido Alianza Verde, el número 81. Entonces, invitar a nuestros profes que siempre han acompañado nuestra causa acá en Engativá, que siempre han estado con el compromiso, como tú, Heidi, y otros, de sacar adelante muchos procesos sociales en esta importante localidad desde el sector educativo. Nuestro interés también ha sido vincularnos a los procesos de nuestras instituciones educativas en Engativá, el mejoramiento de su infraestructura, el mejoramiento, obviamente, de la calidad de vida de nuestras y nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo hacemos? No solo vinculándonos a las instituciones educativas a través de orientar y acercar a las instituciones para que cumplan con su propósito, con las necesidades de nuestras niñas y niños, sino también en los entornos escolares, mejorando la calidad de estos entornos, la seguridad de nuestros niños y niñas, a través de distintas herramientas y procesos que hemos adelantado con comunidades que confluyen en distintas instituciones educativas. Entonces, nuestra tarea seguirá por 4 años más con el respaldo de ustedes el día de mañana. Nuestro interés es volver a ser los mejores en Engativá. Lo hemos logrado los mejores resultados, sin carretas, sin cuentos, sino llegando a las comunidades con resultados concretos. Así hemos denominado nuestra campaña acá en el territorio, entregando obviamente todo nuestro proyecto de vida, porque este es un proyecto de vida que elegimos en Engativá, en Bogotá, en el país, a través de esta corriente progresista de la que formamos parte y que hoy desde el Partido Alianza Verde, pero con el propósito de sacar adelante nuestra localidad y nuestra ciudad. Así que los invitamos a que mañana nos acompañen en esta tarea en Engativá. Tenemos 2 ventajas y 2 oportunidades. Primero, que soy el cabeza de lista del Partido Alianza Verde. Nos encuentran muy fácil el Partido del Girasol y el primero de la lista del partido, pero además soy el primero del tarjetón de la Junta Administradora Local.
Soy el primer número del tarjetón, así que muy fácil que nos encuentren. Buscan Junta Administradora Local y enseguida está el primer 81 del tarjetón, que soy yo. Entonces, las y los invito a que nos acompañen en esta tarea en Engativá. Bueno, Fabián, muchas gracias por hacer la invitación. Sabemos que estás allá ocupado acabando de hacer los últimos recorridos antes del gran día y sabemos que nos va a ir muy bien porque la gente te reconoce el compromiso y el trabajo que has hecho. Entonces, un fuerte abrazo y ojalá mañana podamos escucharte nuevamente con unas buenas noticias. Claro que sí, un saludo a todos los profes, nuestros maestros que nos acompañan aquí en Engativá de manera incondicional y mañana estaremos contactándolos también a ellos para ver cómo avanza esta jornada electoral que seguramente será muy exitosa para nosotros y para los bogotanos. Un abrazo. Gracias. Bueno, como no ha aparecido Ivy, yo sigo. No, aquí estoy. Muchas gracias. Ivy, yo tengo otra invitación. Cuéntamelo todo. Invitación a las maestras y maestros a participar de la revista Experiencias y Saberes en el Preescolar. Esta revista, como ustedes bien saben, sale siempre finalizando las actividades pedagógicas que tenemos en los colegios. Entonces, estamos invitando a todos los maestros y a las maestras para que hagan parte de este proceso. La idea es que nos envíen sus artículos máximos hasta el 7 para que podamos hacer una revisión, podamos hacer unos ajustes y demás, y que la revista pueda salir en los tiempos que hemos programado. Entonces, los que no lo han hecho, pues yo no sé si Sergio me regala la propaganda, y nos escriben simplemente, pueden ser a mi teléfono 311-506-6362, lo encuentran ahí en Renovación Magisterial, en la página, ahí está, o entran al Facebook de la revista, que se llama Experiencias y Saberes en el Preescolar o Guaguataqui, y nos encuentran fácilmente los datos. Listo, Ivy, ya no les quito más tiempo por hoy. 2 invitaciones. La primera, votar. Gustavo Bolívar, pacto histórico. Necesitamos un cambio en Bogotá también y es la única forma que lo vamos a hacer. Los maestros no podemos permitir que alguien del bagaje de María Cecilia Vélez y todos los que vienen detrás de Galán continúen en Bogotá. Y para edil de Engativá, Fabián Peña. Listo, Ibe, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Fabián también por su tiempo, por estar acá, por socializarnos todo lo importante, lo necesario que debemos saber para mañana. Bueno, los invito a que continuemos con esta jornada electoral del 29 de octubre, por supuesto, fundamental para el magisterio. Recibimos y le damos la bienvenida a Luis Rico, asesor CEID FECODE, y a Doris Trinidad Casas, asesora CEID ADE. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todas, para todos. Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos, Luis Eduardo, Doris. Un gusto tenerlo aquí en nuestro programa de Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Hoy nos hemos invitado pues porque estamos a puertas de todo lo que representa una alcaldía en Bogotá, que es quien desde allí se administra, por ejemplo, la educación. Para eso, pues nosotros quería hablar con ustedes para que nosotros miráramos un poco de lo que se tienen los candidatos y quiénes lo están respaldando. En este caso, en lo que tiene que ver con la educación. Me gustaría, por ejemplo, Doris, si es posible que nos recordara quién es Cecilia María Vélez y qué es lo que ha hecho por la educación en Bogotá y pues en Colombia. Bueno, muy buenos días a todas y todas y a todos. Gracias, Jairo, por la invitación a Renovación Magisterial. Bueno, sí quiero expresar que Cecilia María Vélez fue secretaria de Educación
de Bogotá en el periodo de 1998 al 2002. Ministra de Educación de Colombia del 2002 al 2010. La principal tarea que esta señora hizo fue facilitar la privatización de la educación pública a nivel distrital y nacional. Fue ella quien decretó los primeros colegios para entrega en concesión a los privados. Realizó todos los primeros pilotajes de grandes colegios con varias sedes, desmontando la doble jornada e instaló un solo rector para 2 o 3 jornadas y varias sedes, porque anteriormente había en la mañana rector, en la mañana director, en la tarde rector, y se distribuían así los colegios, ¿sí? Entonces ella unifica un solo rector para varias sedes. También implementa la política de parámetros y de reducción de maestros en los colegios públicos. Ella fue una de las artífices del 30-20 que organizó todos los parámetros para bajarlos y que así tuviéramos muchísimos más periodos de clases, estudiantes, absolutamente todo. Acaba con la educación para adultos, cambia la forma de contratación de todas las personas de oficios generales, que también en ese tiempo eran empleados del Estado, los guardas de seguridad, y fomenta la tercerización que sufren hoy en día estas personas que están en nuestras instituciones educativas. Asimismo, implementa la contratación de docentes por órdenes de prestación de servicios en la alcaldía de Mocos. O sea, ella reitera eso y lo hace de una forma tal que en ese tiempo los maestros y maestras provisionales o temporales tenían que pagar su salud, su pensión, bueno, para poder trabajar como provisionales. No se la reconocía provisora. En los paros, por ejemplo, del 99, 2000 y 2001, descontó salarios, es decir, día no trabajado, día no pago. A la fecha, a pesar de toda la lucha que dio el sindicato en su momento, FECODE y los regionales, los sindicatos regionales, hubo maestros a los que no se les devolvió ese dinero, a sabiendas que era por constitución política el derecho a la huelga, ¿sí? También es protagonista la implementación de la Contrarreforma Educativa Nacional neoliberal de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, ella fortalece todo eso de las competencias, hace privatización de la educación, hace cualquier cantidad de arbitrariedades contra el magisterio y desafortunadamente, si llega a quedar galán, suena ella como secretaria de Educación nuevamente, en donde todos estos colegios que se han logrado a través de la lucha, de no entregarlos en concesión, que sean administrados por el Estado, como hasta el momento, pues ella perfectamente, o cualquiera de los candidatos que no se ha gustado Bolívar, van detrás de esa privatización de la educación, entre Así muchas es. otras cosas que, bueno, les acabo de decir quién fue Cecilia María Vélez. Muchas gracias, Jairo. Sí, Dori, muy bien ese recorrido que se hace de lo que fue la actividad que hizo Cecilia María Vélez dentro de la Secretaría de Educación de Bogotá y también del Ministerio de Educación. Luis, teniendo en cuenta eso, ¿qué más se sabe de Cecilia María Vélez y qué pasaría con la educación en Bogotá si este señor llega a la alcaldía? Con el saludo para los compañeros, para las compañeras, a mi querida y apreciada Doris, a Jairo desde luego, a todos quienes nos escuchan y quienes nos escucharán a lo largo del día y en los días siguientes. Parece que la síntesis que presenta Doris es muy adecuada, es muy completa y uno puede decir muchos otros elementos. Pero a propósito de la pregunta que Jairito nos plantea, y justo con el énfasis que se plantea, yo quiero plantear en términos de qué significaría para la educación 2 o 3 elementos a partir justamente de lo que experimentamos, de lo que la ciudad experimentó y de lo que el país y en consecuencia la ciudad experimentó
cuando Cecilia María fue en ese orden secretaria de Educación y ministra de Educación. Cecilia María fue, sobre todo cuando estuvo en el Ministerio de Educación, ella fue presidente de una red latinoamericana como ministra de Educación, la Red Latinoamericana de Portales Educativos. Esa red es una asociación de ministerios de educación, ministros de educación de 18 países de América Latina. Ella fue la presidenta de esa red latinoamericana. Y lo curioso o lo llamativo de esa red latinoamericana, que en el nombre mismo parece ser muy llamativa y muy progresista, si se quiere, en términos de educación, es que tiene un énfasis denodado en la estandarización de la educación. Y quiero justamente hacer alusión a esto porque, a mi modo de ver, es con Cecilia María Vélez White cuando en Bogotá y luego a nivel nacional entra en estricto vigor lo que significa para la educación en términos de aprendizajes, enseñanza, la relación entre enseñanza y aprendizaje, en términos de currículo y en términos de relaciones y de comprensión del papel del maestro dentro de la escuela, las grandes transformaciones que hasta el momento no habían sucedido a nivel latino, a nivel neoliberal en Colombia. Es con ella. Digamos que hasta el momento, a partir de toda la ocurrencia de la apertura económica en la década de los 90 hasta el presente, se habían dado ya el inicio de las transformaciones del orden económico a la comprensión de la escuela, donde había una relación entre consumidor y oferentes en un mercado de relaciones, pero en términos del currículo, lo que el profesor Marco Raúl Mejía conoce como capitalismo educativo, no se va a realizar en Colombia expresamente, sino a partir de la Secretaría de Educación y muy concretamente en el Ministerio de Educación. Quiere decir que Bogotá fue el laboratorio de experimentación que luego se traspolaría o se llevaría al escenario nacional. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se experimentó? Para dejar aquí, como en esta primera parte de esta presentación, y expresar tres elementos. Se expresó primero en la creación y en la imposición en el currículo del concepto de estándar y del concepto de competencia. Y eso es absolutamente relevante, eso es muy relevante porque lo que implica es la uniformación, la uniformidad de los conocimientos en la escuela, pero adicionalmente la determinación de qué es lo que se debe enseñar en la escuela, lo que desde luego desplaza el concepto de autonomía de cátedra. Eso es un asunto muy importante. Lo segundo es que vinculado a lo anterior y a algo que Doris dijo, que tiene que ver con la parametrización en la escuela, el docente comienza a concebirse en términos no de, como lo concibe el movimiento pedagógico, creador y trabajador de la cultura, sino simplemente asesor y cumplidor de funciones, es decir, funcionario de la educación. Segundo. Y tercero, comienza a darse una reorganización de la escuela en términos, frente a lo que estaba comenzando a señalar de la red, en términos de una escuela centrada en relaciones globalizadas y no en relaciones que se centran en su relación, valga la redundancia, con el contexto. Es decir, comienza a aislarse a la escuela pública de su relación con los contextos particulares. Y eso va a tener una incidencia directa muy importante en la realidad pedagógica y educativa nacional. Muy bien, Luis Eduardo, efectivamente eso es, y pues si uno va más profundamente a mirar qué es lo que pasa con eso, pues nuestros chicos,
pues lo que todo se desarrolla en el pensamiento, pues, por ejemplo, lo que es la investigación, la ciencia, que habían atrasados, y prácticamente nuestros estudiantes estarían en muchos sentidos orientados solamente para ser obreros laborales, no tener el país un desarrollo en la ciencia. Eso me parece muy importante que tenga en cuenta porque el país lo que necesita es desarrollarse y necesita avanzar hacia adelante en ciencia, tecnología, industria, etcétera. Pero bueno, ese es el análisis que empezamos nosotros a hacer de lo que implicaría en el caso de que gane un personaje como Galán o otro de los 6 que están ahí detrás, porque uno ya puede decir que están todos contra Bolívar. Entonces, pues ahora el otro lado. ¿Qué es lo que propone Gustavo Bolívar? ¿Qué es lo que piensa él para fortalecer la educación de los estudiantes de la capital? ¿Por qué debemos votar el magisterio, la comunidad educativa de los colegios públicos? ¿Por qué debemos apoyar a Bolívar? Empecemos con Doris nuevamente. Doris. Gracias, Jairo. Luis, un abrazo fuerte. Bueno, ¿por qué se debe votar por Gustavo Bolívar? ¿Cuál es el plan que él tiene sobre educación? Número uno, hace un pacto por la educación con la ADE que va a beneficiar a las comunidades educativas, al magisterio bogotano, y sabemos que, bueno, eh, es una persona que está abierto a todas las propuestas para mejorar la educación. Entre los planes de Gustavo Bolívar para educación existe, bueno, va a organizar 6 sedes o va a construir 6 nuevas sedes de la Universidad Distrital, una en Suba, otra en Usme, Puente Aranda, San Cristóbal, Engativá y Usaquén. Cada una de estas localidades va a tener una sede de la Universidad Distrital. Recordemos que esto en la Universidad Distrital hay matrícula cero, donde todos los jóvenes que quieran acceder a la educación superior lo pueden hacer en las diferentes áreas del conocimiento. Él apuesta por la educación bilingüe desde el preescolar para formar desde la primera infancia o desde la primera generación a los jóvenes en el segundo idioma, o sea, en inglés. El objetivo allí es que se fortalezca desde los maestros y maestras la formación de los que quieran para fortalecer este bilingüismo y que no hayan unas entidades externas internacionales. Se va también a crear la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital, que hasta el momento no hay ninguna facultad de ciencias de la salud y él va a implementar eso. Se ampliará el programa de jóvenes a la U de las instituciones técnicas y tecnológicas. Va a construir la Casa de la Cultura del Mundo en diferentes localidades. Y esto es importante porque esto recoge el territorio, recoge los contextos y realidades que vive cada comunidad educativa o cada localidad, que también es importante fortalecer eso. Va a descentralizar de la oferta cultural a todas las localidades, por eso lo anterior de esa construcción de las casas de cultura. Va a realizar un parque científico y tecnológico y va a fortalecer lo de las ferias de libro y artes en todas las localidades. Entonces, yo dejaría hasta ahí, pero la invitación muy fraterna es que si nosotros nos damos cuenta de este programa de Bolívar en cuanto a educación, es algo pensado para el pueblo, para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, que vamos a estar en diferentes espacios fortaleciéndonos de todos estos programas de educación que van a beneficiar a toda la ciudadanía de Bogotá. Gracias. Muy bien, Doris, es muy importante tener en cuenta los elementos que se plantean desde Gustavo Bolívar y que tiene la cabeza la educación desde el preescolar, que es muy importante, y hasta la educación superior, ¿no, Luis? En ese sentido es que nosotros lo estamos entendiendo. ¿Qué más habría que anexarle a esta campaña para que él sea el alcalde, Luis? Gracias, Jairo. Nuevamente
un poco colgándome de lo que Doris señala, pero justamente partiendo de allí, de esos elementos concretos. Es que lo que señala Doris son elementos muy puntuales, tendientes a transformar las realidades materiales, objetivas. Todo eso a la comunidad educativa que nos escucha, maestros y maestras, pero sobre todo padres y madres de familia, eh, que son la mayoría de conciudadanos aptos para elegir, para decidir el futuro de la ciudad en todas las materias y desde luego en materia educativa. Esto que acaba de señalar la profesora Doris es absolutamente fundamental porque significa una apuesta contundente por volver, por regresar, por reposicionar, por darle el lugar a la educación, el lugar no solamente que merece y necesita, sino el lugar que debe tener en los procesos de transformación, en los procesos de organización y de constitución de cualquier sociedad que pueda llamarse civilizada. Ampliar la cobertura educativa, ampliar las posibilidades de acceso de las comunidades educativas a las instituciones. Todos esos son elementos concretos. Y yo quisiera invitar, señalar la importancia que esto tiene en términos de lo que había planteado también yo en el primer punto. En el manifiesto por la educación que suscribió el candidato y esperamos futuro alcalde Gustavo Bolívar con la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, ADE, hay un elemento que es absolutamente fundamental y que tiene que ver con la devolución de la autonomía institucional a, obviamente, las instituciones. Pero ¿quiénes son las instituciones? A las personas, a los maestros, a las maestras. Venimos de una seguidilla de secretarios y secretarias de educación que no solamente no atienden las justas peticiones del magisterio, sino que en términos generales desconocen a las comunidades educativas, haciéndoles creer que esto tiene que ver con el bienestar de la sociedad y con la creación de condiciones dignas y justas para una educación que tiene que ver cada vez menos con ellas y con ellos. Se trata entonces aquí que las comunidades, en efecto, en el marco de un plan global de educación, decidan y puedan orientar el sentido de la educación que necesitan las comunidades en los contextos. Y esto es absolutamente necesario. Yo diría que ese es un elemento central, que un candidato, yo creo que esto no había sucedido hasta el momento, que un candidato le diga a la asociación distrital, es decir, y que le diga al magisterio, construyamos juntos el plan de educación, es algo que no, me parece, no había sucedido hasta el momento. Es decir, tenemos voz. Y un segundo elemento, bueno, tercer elemento que quisiera señalar frente a esto, es que elegir a Gustavo Bolívar, elegir un gobierno del cambio en Bogotá, implicaría la posibilidad de articularnos también con esas realidades y esas políticas de transformación a nivel nacional que ya están sucediendo y que se están comenzando a concretar de manera específica, no solamente para las maestras y los maestros, sino para toda la comunidad. Cuando Bolívar dice vamos a ampliar la oferta de educación básica, preescolar básica y media, pero también la educación superior, uno comienza a decir, pero es que mire, esto es también lo que está sucediendo ya en el marco nacional. Entonces, ¿cómo llevamos y coordinamos lo nacional y lo hacemos parte, lo integramos también al desarrollo local? Yo creo que eso es absolutamente fundamental y hay que tenerlo en presente en estos marcos de transformación social. Listo, ahí quedó todo dicho, lo que representa que un alcalde como Gustavo Bolívar logre llegar aquí a esta alcaldía, porque promete muchas cosas, incluso la alimentación que no hablamos para los niños del PAE, que es fundamental en los colegios y tiene una muy buena propuesta Gustavo Bolívar allí para todos nuestros estudiantes.
Entonces, invitados todos a votar por pacto histórico, 3 veces pacto, pacto para la alcaldía, pacto para el Consejo de Bogotá y pacto en los ediles. A Luis Rico, muchas gracias. Doris, muchas gracias por atender nuestra invitación. Esperamos verlos nuevamente por aquí en nuestro programa. Hasta luego, gracias por la invitación. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo internacional para todos y todas. Qué pena, pero se trabajó un video de Fernando. Entonces vamos a pasar a la nota del director y luego vamos con los caminos de Sofía. Claro que sí. Continuamos entonces con la educación en Bogotá en vilo de una nueva arremetida neoliberal. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio Bogotá, al Comité de Formación Docente. Seguimos con nuestra nota del director Jairo Castro Ballesteros. Listo, continuamos entonces. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se titula La educación en Bogotá al vilo de una nueva arremetida neoliberal. Efectivamente, la educación en Bogotá al vilo de una nueva arremetida neoliberal. No bastó con las administraciones de Peñalosa y Claudia López para entregar los dineros de la educación a entidades que fueron creadas con otros objetivos y no para la educación. Como viene sucediendo con las cajas de compensación, son millones de pesos que se le entregan a estas entidades para contratar por OPS a personal no idóneo para la educación, generando problemas para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes de la capital en contravía de los proyectos educativos institucionales de los colegios públicos. Como sucedió en el pasado, cuando fue secretaria de Educación Cecilia María Vélez, y en las alcaldías de Enrique Peñalosa se entregaron los primeros 22 colegios en concesión a entidades privadas, con presupuestos que triplican a los que se tienen en las demás instituciones públicas y que se convirtieron en centros educativos que discriminan a estudiantes con necesidades especiales o de bajo rendimiento académico para no manchar con malas notas los colegios en concesión. Allí no reciben niños ni niñas con problemas de aprendizaje o que necesiten ser atendidos por educación especial. En la arremetida que se pretende en Bogotá con las elecciones para el alcalde están comprometidos este tipo de educación privada. Por eso, detrás del candidato del Cambio Radical o del Nuevo Liberalismo o del Partido Verde, en fin, ni se sabe, está Cecilia María Vélez y Peñalosa, para darle continuidad a este tipo de educación que además de privatizar con discriminación social, pretenden llevarse la plata que es el botín más lucrativo de la corrupción, para cuidar los huevitos que buenos réditos ha dejado con la contratación de estos servicios educativos y bien cuidados por Claudia López con el invento del bachillerato internacional, en donde ahora los profesores serán perfilados para ver si cumplen con los requisitos de los estándares de la contratación privada y poder ejercer la profesión docente en estas instituciones. Detrás de la candidatura de Galán está también Vargas Llera, uno de los jefes de Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos, incluso por encima del Centro Democrático, que avaló, por ejemplo, a Kiko Gómez en La Guajira, quien después fue condenado por nexos con grupos criminales, y está también Miguel Ángel Pérez, José Facundo Castillo, Edilberto Castro Rincón. La lista es larga de este partido, de todos los condenados por corrupción y para política, por ejemplo en los llanos, en la costa, en el Valle del Cauca. El señor Vargas Lleras es de los que propone acabar con las primas de junio y de Navidad,
También propone flexibilizar las horas extras, es decir, volver a lo que dejó Uribe. Las horas nocturnas, que los trabajadores están contentos con las horas de trabajo como las había dejado Álvaro Uribe Vélez y no están pidiendo esta reforma ni mejoramiento del salario mínimo. Lo más reciente en corrupción de Cambio Radical fue lo de la exministra de las TICs, Audinein, donde se perdieron más de 70.000 billones de pesos que eran para la educación virtual, y ni qué hablar de las familiares del marido de Vicky Dávila, Luis Alberto Géneco, quien se apropió de dineros públicos. Cielo Géneco, quien se fugó cuando la iba a ser capturada por la fiscalía. Este es el partido que dice que va a acabar con la corrupción. Este partido también está detrás de la alcaldía de Bogotá, respaldando a Galán. Así las cosas. A Bogotá le espera tomar una decisión acorde con un gobierno nacional que pretende acabar con las brechas de la pobreza, de la discriminación, de la muerte por falta de atención en salud, acabar con las muertes violentas por la guerra. Eso se logra derrotando la corrupción, a las maquinarias de los partidos violentos y corruptos que solo les interesa llenarse los bolsillos a costa del robo del erario, a costa de los salarios pírricos por los trabajadores y trabajadoras y con más horas de trabajo para acrecentar sus riquezas. Contratar por OPS, como lo hacen las cajas de compensación, con los referentes en los colegios públicos. No se debe permitir que las políticas públicas mancilladas por Claudia López se instauren nuevamente en la capital colombiana. Bogotá debe dar ejemplo de coherencia con el gobierno nacional y votar por el candidato que no se ha manchado las manos con la corrupción ni con robos del erario público, mucho menos con clanes de la mafia y la muerte que ha desangrado el país. Hay que votar por Gustavo Bolívar mañana. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Señor director, muchísimas gracias. Continuamos con Por los caminos de Sócrates, Heraclio el filósofo del fuego, William Fernando Puentes, asesor Escuela Sindical ADE, y Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente SET. Sócrates. Texto, William Fernando Puentes González. Comenta, Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Los Caminos de Sócrates hablaremos de Heráclito de Éfeso, de quien pocos datos biográficos se conocen debido a su carácter enigmático. Tan es así que fue apodado el Oscuro. Sea como fuere, la oscuridad de Heráclito ha quedado caricaturizada en la leyenda acerca de su muerte. Enfermo de hidropesía, preguntaba enigmáticamente a los médicos si podrían hacer de la lluvia sequía. Como ellos no lo entendiesen, se enterró en estiércol en la suposición de que el calor absorbería las humedades, con el resultado que aceleró su fatal desenlace. Según Diógenes Laercio, la causa de la afección habría sido su retiro al monte, donde se alimentaba de hierbas, movido por su misantropía. Las enseñanzas de Heráclito, según Diógenes Laercio, quedaron recogidas en una obra titulada De la naturaleza, que trataba del universo, la política y la teología, aunque probablemente esta subdivisión la introdujera una compilación alejandrina de los textos de Heráclito. Lo que ha llegado hasta nosotros de su doctrina se encuentra en forma fragmentada y sus fuentes son citas, referencias y comentarios de otros autores. Algunos de estos fragmentos presentan, sin embargo, la apariencia de aforismos completos, lo cual apoya la idea de que su estilo de pensamiento fue oracular. Ello ha dado pie incluso a formular la hipótesis de que Heráclito no escribió en realidad ningún texto, sino que sus enseñanzas fueron exclusivamente orales y que fueron sus discípulos los encargados de reunir lo esencial de ellas en forma de sentencias. Todo ello dificulta e incluso imposibilita en aspectos concretos la interpretación de su pensamiento.
La filosofía de Heráclito. Heráclito explicó los fenómenos naturales atribuyendo al fuego el papel constituyente común a todas las cosas y causa de todos los cambios que se producen en la naturaleza. Las cosas nacen del fuego por la vía descendente, fuego, aire, agua, tierra, y vuelven a él por la ascendente, tierra, agua, aire, fuego. La importancia que concedió a la afirmación todo fluye y nada permanece seguramente fue exagerada por Platón, quien contribuyó de manera decisiva a forjar la imagen del filósofo efeso. Frente a la armonía del cosmos pitagórico y la inmutabilidad del ser de Parménides, Heráclito concibió un universo de perpetuo devenir. El motor de esa eterna mutabilidad es la oposición de los contrarios. Tal oposición es causa del devenir de las cosas y al mismo tiempo su ley y principio, pero los contrarios se ven conducidos a síntesis armónicas por el logos. Proporcionan o medida común a todo, principio normativo del universo y del hombre, que en varios aspectos resulta coexistivo con el elemento cósmico primordial, el fuego, por lo que algunas interpretaciones los identifican. En este sentido, el logos puede interpretarse como una lógica o ley armónica interna que revela la coherencia subyacente de las cosas y el equilibrio del cosmos. Una lógica íntima que los hombres deben tratar de comprender, ya que la sabiduría consiste en entender cómo se conduce el mundo. Y ese entendimiento ha de ser la base de la moderación y el autoconocimiento que Heráclito postuló como ideales éticos del hombre. Sus aportes a la filosofía. Para Heráclito, el universo y su explicación están formados por opuestos, es decir, que existen aspectos contrarios que se conectan entre sí, lo que es una condición del devenir de todas las cosas y también por su ley y su principio. El fuego como elemento primordial. Heráclito consideró que el fuego nunca se extinguía y que su naturaleza inquieta, es decir, el constante movimiento del fuego, le permitían estar en sintonía con el movimiento natural del resto del universo. La movilidad del universo existente en dualidad y oposición como el principio de causalidad. El logos para Heráclito, a pesar de que todo fluía, también poseía un orden específico que era seguir en él. Logos era parte de ese camino que seguir. Curiosidades sobre la vida y obra de Heráclito de Éfeso. Primero, dudas sobre la autoría de sus obras. El estilo enigmático de los planteamientos de las obras de Heráclito de Éfeso ha hecho que historiadores y filósofos se cuestionen si realmente él mismo escribió estas obras. Una de las hipótesis declara que Heráclito jamás escribió ninguno de estos textos. De acuerdo a estas teorías, fueron sus discípulos los encargados de recopilar su filosofía de manera textual. Esto explicaría la difícil y a veces imposible tarea de analizar las posturas filosóficas de su obra. Segundo, el fuego como responsable de la naturaleza. La extraña filosofía de Heráclito señala el fuego como la causa principal de todo fenómeno natural, incluyendo la tierra, el aire y el agua. También garantiza a través de sus obras que es el fuego lo que ocasiona cada modificación sobre el estado en reposo de los elementos de la naturaleza. Tercero, seres independientes en transformación continua. Una de sus posturas filosóficas más conocidas es aquella que se opone rotundamente a las perspectivas de Parménides, quien apoyaba a un único ser sin capacidad de transformarse. Heráclito de Éfeso aseguraba lo opuesto, que la materia se encuentra en constante devenir, es decir, en un estado de modificación constante. Según la filosofía de Éfeso, el cambio continuo ocurre por la necesidad de un equilibrio entre elementos opuestos, haciendo que la materia se adapte a. Bueno, Claudia, muchísimas gracias y hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes hacerles una invitación para difundir en redes sociales todas nuestras piezas comunicativas, impulsando las candidaturas que están con el cambio, las reformas sociales y las transformaciones que requiere la educación.
Por favor, esta noche estar atentos a un cierre de campaña virtual que se socializará por las redes en Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la sintonía a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro. En Lengua de Señas con Paula Carvajal, y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía 8:30 de la mañana por Facebook de Renovación Magisterial. Les habló Ivy Andrea Poveda. Un feliz día. Gracias a todos. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.